Hola, soy José Villalta y para continuar con el curso de Literatura Universal vamos a hablar de la literatura grecorromana, que inicia con la Grecia clásica. Los inicios de la literatura clásica griega se sitúan en una fecha indeterminada a principios del siglo VIII a.C. Para su estudio, esta literatura suele dividirse en tres periodos. Los dos primeros constituyen la época más creativa y vital. El tercero es una época imitativa y en él se va hacia la decadencia. El primer periodo de la llamada época o edad arcaica, que abarca el siglo VIII hasta los inicios del siglo V a.C., es la época de predominio jónico. El segundo corresponde a la llamada época o edad clásica, presidida por el esplendor de Atenas. Comprenden los siglos V y IV a.C. y también recibe el nombre de siglo de Pericles. El tercer periodo o edad helenística se divide en dos etapas: la alejandrina, 328 años antes de Cristo al 31 antes de Cristo, dominada por la figura de Alejandro Magno, y la grecorromana, 31 años después de Cristo al 527 después de Cristo, desde la conquista de Grecia por Roma hasta la muerte de Justiano. A su vez, esta etapa se puede dividir en dos partes. La primera abarca de Augusto a Constantino, primer emperador convertido al cristianismo, y la segunda de Constantino a Justiano. La edad arcaica, la primacía de Jonia. Este periodo inicial puede dividirse para su estudio en dos etapas. La primera correspondería al periodo épico, con la poesía de Homero y Hesíodo, mientras que la segunda coincidiría más propiamente con el periodo arcaico, con la aparición de la poesía lírica antigua y el nacimiento de la filosofía y la prosa, con los autores que conocemos con el nombre de presocráticos. La poesía lírica antigua, tras la épica y los llamados himnos homéricos dedicados a Apolo, Afrodita, etc., vino una poesía más personal y reflexiva. Se trata de la lírica vinculada a un cierto cambio de mentalidad, a una honda evolución moral y fechada a partir del siglo VII a.C. Más concretamente se desarrolló entre los años 650 y 450 a.C. Esta poesía también se ha relacionado con un gradual proceso democrático, por contraste, principalmente en el individuo y sus aspiraciones personales. Por tanto, cabe hablar de una poesía en primera persona, en la que el yo se dirige por igual a un individuo o un grupo, que el poema por regla general permite identificar. Estas composiciones eran recitadas o cantadas con acompañamiento musical, unas veces con instrumentos de cuerda como la lira y en otras con instrumentos de viento como la flauta. La edad clásica y el esplendor de Atenas, vencedora de las guerras médicas sostenidas contra los persas, victoria de la libertad. Grecia se adentra en un siglo de esplendor político que va acompañado de una revolución intelectual sin precedentes. Se abre en Atenas un periodo que se conoce como el siglo de las luces, porque en él se dan dos de las características que encontramos en el siglo XVIII europeo: el racionalismo y el entusiasmo por los descubrimientos intelectuales. Un conjunto de factores decisivos confluyeron para crear una situación favorable al desarrollo político y artístico: el uso más frecuente de la moneda, la multiplicación de los intercambios, las críticas formuladas por pensadores como Heráclito y Genófanes contra las creencias tradicionales rompieron los moldes de la vieja educación aristocrática, fundada sobre la cultura de las virtudes naturales hereditarias y la limitación del pasado. En el inicio de este periodo tuvieron gran importancia los sofistas, maestros de retórica que enseñaban el arte de hablar bien. Hay que recordar que la palabra griega logos significa al mismo tiempo palabra, discurso y razón o razonamiento. Podemos decir que la literatura grecorromana se ve favorecida por condiciones geográficas convenientes. Favorecieron un estado de relativa serenidad, equilibrio y solidez. El amigable entorno con la naturaleza ató la agudeza aristotélica de la imitación o la mímesis, pues es importante para los griegos, sobre todo en el arte, el reflejo de la realidad. En el aspecto de los griegos dan gran importancia a la naturaleza como fuente de inspiración. Para que una obra sea realizada, debe por lo menos ser posible en la realidad. También los griegos rinden culto a la belleza, valoran la esencia del ser humano, razón por la cual se personificó a los dioses. Los griegos desarrollaron el teatro. En Atenas el teatro fue
en el más pleno significado del concepto, un teatro nacional y popular estrechamente vinculado a la vida de la ciudad y de sus dioses. El teatro del siglo V a.C. es un género eminentemente político, pero también es un teatro que pone en el centro de la escena los problemas de la vida en la ciudad. Este teatro está estrechamente integrado al culto de Dionisio. Las representaciones que se celebran durante las fiestas en su honor en enero y marzo tenían lugar en un teatro que llevaba su nombre, y la estatua del dios presidía los actos y los sacrificios que se le dedicaban. De esta manera se puede entender mejor la importancia que tenían los elementos rituales tanto en la tragedia como en la comedia. Hablando un poco de la tragedia, los tres grandes nombres que resumen la tragedia griega son Esquilos, Sófocles y Eurípides, pero el género les sobrevivió largamente. Sus orígenes resultan oscuros y remotos en su poesía. Aristóteles derivó la tragedia del ditirambo y del satiricón, danza o pieza teatral a base de sátiros. Aunque lo único cierto es que la vinculación al culto del dios Dionisio y los ritos de carácter agrario, la tragedia es, en algún sentido, heredera de la epopeya. El texto trágico está rigurosamente estructurado por la alternancia de partes habladas, en las que los actos dialogan entre ellos o con el coro, y de partes cantadas solo por el coro. En la historia, los griegos ya habían expresado curiosidad respecto al pasado, a través de la religión y los mitos. La epopeya hizo las veces de historia. La historia y la prosa aparecen al unísono en la Jonia durante el siglo VI a.C. Fundamentalmente se trata de compilaciones de geografía e historia. Los logografos Cateo de Mileto y Helánico de Mitilene son los primeros autores de alguna importancia. Hablando de la literatura latina o romana, es de destacar las etapas. En un primer momento se da la imitación, luego la asimilación y por último la expresión original. El pueblo latino o romano conquista a Grecia y con base a la cultura griega podemos decir que en un primer momento imitan en gran mayoría toda la proyección cultural griega, luego trabajan en la asimilación en donde ya no solo imitan, sino que también producen hasta llegar al último momento de la expresión original. Las características del pueblo romano es que es un pueblo agrícola y bélico, razón por encima de la sensibilidad. Esto los diferencia de los griegos en cuanto que ellos buscan objetivos realistas. Tienen una producción literaria desde finales del siglo V hasta el siglo VI de nuestra era, año en que terminan de aparecer las obras de Justiano, obras sobre aspectos legislativos. La edad de oro de la literatura romana puede situarse del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo. En la épica resalta Virgilio, quien logra igualar a Homero. En la poesía lírica, Virgilio, Horacio y Oviedo superan a los griegos. En el género dramático no lograron superar a Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. En la prosa logran grandes alcances, elocuencia, moral, vida práctica e historia. Por tanto, tratan de literatura nacionalista. Resalta valores como el amor, la patria. Puede diferenciarse el periodo arcaico, época anterior al helenismo, en donde la poesía, canto de los arbeles, los salios, el teatro, las faceninas, fiestas, las atelanas, fiestas, en la prosa, leyes de las 12 tablas anales. Luego encontramos el helenismo, donde la poesía resalta Livio Andrónico, con poema Nevio. En el teatro, en especial la comedia, Marco Accio Plauto, también Julio Terencio. En la prosa, Marco Porcio Catón. Y en el periodo clásico encontramos la época de Cicerón, donde resalta la poesía de Lucrecio y de Cayo Valerio Catulo. En la prosa, Cayo Julio César, Cayo Salustio Crispo, la conjuración de Catilina, Filípica Marco y Verón. En la época de Augusto, en la poesía, Virgilio Marón, Quinto Horacio, Epodos Tíbulo Albio, Elegias Publio
Ovidio Nazón. En la narrativa tenemos a Tito Livio, historia, periodo posclásico, época de Marco Aurelio. En la poesía, Marco Aneo Lucano, Farsalia Marco Valerio Marcial. En la prosa tenemos a Fedro, tenemos a Suetonio, a Lucio Anneo Seneca, entre otros. En la época posterior a Marco Aurelio tenemos poesía con Ausonio,